Muy buenas tardes, licenciado Christopher Herrera. Nuestro grupo está conformado por los siguientes integrantes: Arce Omar, Joel Zambrano y quien les habla, Belén Vergara. Hoy vamos a exponer sobre un tema bastante actual en la educación superior, que es la influencia del mal uso en la inteligencia artificial en el rendimiento académico. En esta investigación queremos enmarcar la realidad que vivimos como estudiantes y como docentes, donde la inteligencia artificial ha pasado de ser un apoyo tecnológico a convertirse en una herramienta que se usa mucho en exceso. Tenemos algunos conceptos claves que vemos en la introducción. Primero, el rendimiento académico. Sabemos perfectamente que este es un proceso integral, que no solamente incluye aspectos cognitivos, sino y también factores como las emociones, lo social, como lo señala Navarro 2003. También tenemos herramientas digitales. Estas imitan el aprendizaje y el razonamiento, como por ejemplo la IA. Puede ser de gran ayuda, pero también representa un riesgo si se utiliza sin control, como lo describe López y Burnett 2023. Tenemos otros autores, como Santana 2023, que nos habla que el uso de la inteligencia artificial puede provocar la sustitución del esfuerzo personal y llega a ser un aprendizaje superficial y trae consigo problemas como la dependencia de la tecnología, el plagio, el pensamiento crítico, la creatividad y la originalidad. Teniendo en cuenta esto, tenemos escenarios que nos invitan a reconocer el problema central. El uso inadecuado de la inteligencia artificial debilita las competencias más importantes para los estudiantes universitarios, como el pensamiento crítico, la autonomía y la capacidad de concentración. Por esto, esta investigación plantea la siguiente pregunta: ¿cuál es la influencia del mal uso de la inteligencia artificial en el rendimiento académico de los estudiantes universitarios de la UTQ? Tenemos estudios previos o investigaciones previas. Por ejemplo, a nivel internacional, Castro 2023 muestra que la IA personaliza el aprendizaje y brinda el rendimiento, pero su uso excesivo genera riesgo de dependencia. A nivel nacional, Maldonado 2023 y Ochoa y Eduardo 2022 advierten que en Ecuador la IA optimiza tareas, pero también limita la creatividad y la autonomía cuando se usa sin control. A nivel regional, Gutiérrez 2022 evidencia que los estudiantes dependen de la IA, lo cual reduce su capacidad de análisis y la capacidad de generar ideas propias. A nivel local, lo cual se centra en nuestra investigación, en la UTQ se observa que la IA ayuda en rapidez y organización, pero al mismo tiempo provoca plagio y exceso de confianza en la tecnología. Por eso tenemos el estado de arte. Al revisar esta lectura, encontramos coincidencias importantes en los estudios previos. Primero, que el uso excesivo de la IA reduce el pensamiento crítico y la autonomía estudiantil. Segundo, los beneficios de la IA requieren siempre que tengan un marco ético y regulado. Y por último, que muchas veces la IA está reemplazando el esfuerzo personal, lo que empobrece la calidad del aprendizaje de los estudiantes universitarios. Por eso tenemos como objetivo de esta investigación el analizar la influencia del mal uso de la inteligencia artificial en el rendimiento académico de los estudiantes universitarios de la carrera de educación básica de la UTQ. Con este objetivo podemos identificar de manera como la dependencia de estas herramientas afectan la autonomía, la creatividad y las habilidades críticas en la formación profesional. Prosiguiendo con la investigación, ahora nos encontramos en la metodología, enfoque y diseño de la investigación. Se enmarca en un enfoque cuantitativo, ya que de acuerdo con Jiménez 2018, este se centra en la recopilación y análisis de datos numéricos que permitan medir el fenómeno de manera objetiva y confiable. Esto resulta pertinente porque el estudio busca identificar cómo el uso inadecuado de la inteligencia artificial incide en el rendimiento académico
evitando la interpretación subjetiva y garantizando la confiabilidad de los resultados. De igual manera, el estudio adopta un diseño no experimental de tipo transversal, lo que significa que las variables no se manipulan, sino que se observan en su contexto natural y en un momento específico del tiempo. Romero y Zambrano, 2023, nos dice que este diseño es apropiado porque permite describir la realidad tal como ocurre, sin intervenir en ella, y facilita la identificación de las relaciones entre el uso de la inteligencia artificial y los resultados académicos de los estudiantes. Ahora bien, en cuanto al tipo de investigación, se clasifica como descriptiva, puesto que se orienta a detallar y caracterizar el fenómeno sin establecer relaciones de causa y efecto. Según Evara y otros autores, 2020, en este sentido, el propósito es mostrar cómo se manifiesta este uso indebido de la inteligencia artificial dentro del ámbito académico, reconociendo sus principales rasgos y el impacto que genera en el proceso de aprendizaje y enseñanza. En lo que respecta pues, a la población, esta está constituida por 911 estudiantes de la carrera de Educación Básica de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Este grupo fue seleccionado y se justifica porque representa al conjunto universo en el cual se manifiesta el fenómeno estudiado. Es decir, los estudiantes que están directamente vinculados con la problemática investigada. Es por eso, para determinar la muestra, pues se aplicó una estadística para poblaciones finitas, considerando un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. El cálculo inicial pues arrojó un tamaño muestral de 271 estudiantes, equivalente al 30%, lo que corresponde al 30%. No obstante, la muestra efectiva obtenida fue de 205 participantes, lo que indica el 75,64% de total esperado. Cabe destacar que el muestreo fue aleatorio simple, lo que garantiza que todos los estudiantes tuvieran las mismas posibilidades de ser seleccionados, fortaleciendo así la representatividad y validez de los resultados obtenidos. Este muestreo asegura un proceso riguroso y objetivo que no solo respalda la confiabilidad de los datos, sino que también permite comprender de manera clara y objetiva la incidencia del mal uso de la inteligencia artificial en el rendimiento académico de los estudiantes universitarios. También se aplicó como técnica de recolección de datos la encuesta, dado que esta permite recopilar información de manera sistemática y obtener la percepción directa de los participantes. El instrumento utilizado fue un cuestionario estructurado con escala de Likert de 5 categorías. Siempre, casi siempre, a veces, casi nunca y nunca, lo que posibilitó medir de forma cuantitativa las variables de estudio. El cuestionario estuvo conformado por 10 preguntas diseñadas para explorar específicamente la influencia del mal uso de la inteligencia artificial en el rendimiento académico de los estudiantes de la carrera de Educación Básica en la UTQ. La aplicación del instrumento se realizó de manera virtual mediante Google Forms, garantizando la accesibilidad, rapidez de colección de datos y una cobertura representativa de la población objetiva. Para el análisis de datos, pues, se empleó una estadística descriptiva, la cual permitió organizar, resumir y presentar los resultados de forma clara. Los datos obtenidos fueron presentados de manera cualitativa en Microsoft Excel, facilitando la elaboración de tablas y gráficos para su interpretación. Este estudio pues, se realizó una matriz de operalización conformado por una variable, 4 dimensiones y 10 indicadores distribuidos de la siguiente manera. La variable principal es mal uso de la inteligencia artificial y su influencia en el rendimiento académico. Esta variable pues, se divide en 4 dimensiones. La dimensión 1, que es patrón de uso de IA, la dimensión 2, que es la capacidad de análisis, la dimensión 3, que es el rendimiento en tareas y proyectos, y la dimensión 4, que es la capacidad de concentración. La dimensión 1 pues, nos da 3 indicadores que son intensidad de uso, finalidad de uso, dependencia percibida. Esta dimensión evalúa el grado de dependencia de los estudiantes hacia la IA, considerando la frecuencia que la utilizan, si lo emplean como apoyo o como sustituto de su esfuerzo personal y el nivel de necesidad que perciben para realizar sus tareas. En la dimensión 2 también tenemos 3 indicadores, que es el nivel de elaboración personal de ideas, resolución de problemas sin reflexión propia, generación de ideas propias frente a dependencias tecnológicas. Esta dimensión mide cómo el uso de la IA
afecta la capacidad de pensamiento crítico, la originalidad, identificando si los estudiantes tienden a copiar respuestas sin analizarlas, a resolver ejercicios sin intentar razonar y a perder creatividad en sus trabajos académicos. La dimensión 3 consta con dos indicadores, que es la calidad de los trabajos y la relación entre uso de IA y desempeños en exámenes. Esta dimensión pues determina si el uso de la IA impacta negativamente en el rendimiento académico, evaluando la disminución de la calidad de los trabajos y las dificultades para rendir en exámenes cuando no cuentan con la ayuda de la IA. Y por último, la de dimensión 4, que consta también de dos indicadores: desarrollo de habilidades autónomas y concentración en el estudio. Esta última dimensión examina si el uso excesivo de la IA afecta la autonomía de aprendizaje y la capacidad de concentración, reduciendo el hábito de estudio independiente y la atención sostenida en el proceso de aprendizaje. Como pueden observar, pues, en la tabla 1, que es la dimensión patrón de uso de IA, se puede analizar que el 42,93% de los estudiantes indicó que utiliza la IA a veces, seguido de un 22,93% que lo hace casi siempre, lo que evidencia un uso frecuente de estas herramientas. Este patrón sugiere que la IA es parte importante de las actividades académicas de los estudiantes, aunque en algunos casos puede convertirse en un recurso de dependencia que limita el desarrollo autónomo de competencias. En comparación con la tabla 2, que es la dimensión capacidad de análisis, el 40,16% de los estudiantes manifestó que a veces recurre a la IA sin elaborar ideas propias, mientras que el 24,55% casi nunca lo hace. Esto refleja que aunque existan grupos que mantienen un pensamiento crítico y autónomo, otro sector presenta limitaciones en la generación de ideas originales, lo que puede afectar en la profundidad de su aprendizaje. Siguiendo con los resultados de la tabla 3, que tenemos la dimensión rendimiento en tareas y proyectos, pues este viene a ser, ahí tenemos el 36,34% que los estudiantes respondieron a la asignación a veces. Este grupo tiene una representación mayoritaria de los estudiantes, es decir, que refleja el uso de la IA de una manera irregular y de una manera inemitente. A veces confían en la IA y a veces no confían en la IA. También implica que su rendimiento académico proviene de varias, porque no siempre tiene un criterio estable del uso de la IA, ya que esto genera desigualdad en los resultados, ya que algunos trabajos tienen una calidad buena al no depender tanto de la IA, en cambio otros trabajos tienen una limitación al depender mucho de la IA. Por otro lado, tenemos el 26,59% que respondió al casi nunca de estas dos preguntas. Esto nos muestra que una cuarta parte de los estudiantes no dependen tanto de la IA. Estos estudiantes suelen trabajar de una manera autónoma, de una manera original, ya que tienen un esfuerzo personal en diferentes trabajos. Esto refleja también que existe un grupo que utiliza la herramienta como una ventaja, que la IA la utiliza como una ventaja para poder hacer estos trabajos, como una estrategia, lo cual limita la oportunidad de aprendizaje de la herramienta cuando, para brindar así el uso correcto de la IA. En la tabla 4, pues, tenemos el 42,93% que respondió a la asignación a veces. Esto lleva a un grupo grande que indica que muchos estudiantes experimentan dificultades de concentración de ciertos momentos, especialmente en cuando han usado mucho la IA de forma excesiva. Esto refleja que la IA tiene un impacto en la atención, en la concentración, en la manera de cómo los estudiantes tienen diferentes contextos. Sugiere que la concentración se va afectando en los estudiantes dependiendo de que la IA los está influyendo dentro de las tareas, dentro de los grupos, dependiendo mucho de cada uno de ellos. Es decir, el problema no es permanente del uso de la IA, sino que es suficientemente frecuente como el uso de la IA influye en el rendimiento académico. Y por otro lado, pues tenemos el 21,95% de que en la asignación del que han respondido al casi nunca. Esto señala que el grupo de estudiantes mantiene un mejor control al uso de la IA y hábitos de estudio, aún empleando la herramienta.
Esto demuestra, pues, que la influencia negativa de la IA es uniforme, sino que depende de cómo esto hace una independización de reducción de los riesgos de la independencia tecnológica. En la siguiente diapositiva, en la que estamos mostrando, pues, vamos a hablar sobre las discusiones. No es malo recordar que nuestra investigación es la influencia del mal uso de la inteligencia artificial en el rendimiento académico, ya que hemos tenido los resultados obtenidos que se organizaron en 4 dimensiones: patrón de la IA, capacidad de análisis, rendimiento en tareas y proyectos, y el último, que es capacidad de concentración. A partir de estos datos, hemos comprobado los hallazgos, las teorías y los estudios previos para poder comprender mejor el impacto en la educación. La primera dimensión que tenemos es patrón de la IA. En esta dimensión hemos observado que la mayoría de los estudiantes utiliza la IA de manera ocasional, mientras que otro grupo reducido la emplea de forma constante. Esto coincide con lo planteado por Ortega et al. 2023, estos sostienen que el patrón de la IA influye directamente en la motivación, en el rendimiento académico y también en la autoeficiencia. Desde la teoría sociocognitiva de Bandura, Arriaga et al. 2006, se explica que la motivación y la percepción de la autoeficiencia determina mucho en la forma de los estudiantes de cómo utilizan y emplean la herramienta digital en la tecnología. En cambio, por otro lado, en el plano psicológico, estos hallazgos evidencian la necesidad de cómo fomentar el uso equilibrado de la IA, donde podemos aprovechar sus beneficios sin sustituir la creatividad, sin sustituir la capacidad cognitiva del estudiante, sin poder lograr la clave es el acompañamiento docente, que es poder orientar al estudiante de no salirse de lo ético académico y la originalidad y de la autonomía del pensamiento crítico. En la siguiente diapositiva tenemos la dimensión capacidad de análisis, que es la siguiente discusión. Aquí los resultados muestran una distribución heterogénea. Algunos estudiantes utilizan la IA para potenciar la autonomía, la creatividad, el pensamiento crítico, mientras que otros presentan limitaciones en todo la originalidad debido a una dependencia excesiva de la IA. Esto concuerda, lo señala Bolaños et al. 2023, quien afirma que la IA influye en el razonamiento crítico, pero no solo se usa como recurso complementario que estimula la reflexión, ya que desde la teoría del aprendizaje significativo de Eusebel se sostiene que los nuevos conocimientos se exteriorizan mejor cuando se conectan con las ideas del pensamiento crítico del estudiante. En este sentido, el uso equilibrado de la IA puede favorecer el aprendizaje significativo, mientras que el mal uso da un mecanismo que produce únicamente el aprendizaje superficial. Por otro lado, es importante que los estudiantes aprendan a implementar la IA de forma crítica y equilibrada, como un apoyo de potencia de la creatividad, del pensamiento crítico, la originalidad, la autonomía, y sin reemplazar el propio razonamiento de uno. En la siguiente diapositiva, pues tenemos la dimensión del rendimiento en tareas y proyectos. Esto aquí nos refleja los trabajos realizados con ayuda de la IA, alcanzando una calidad muy similar a lo elaborado por humanos, lo cual presenta un reto muy importante en los procesos de detención y control académico. Esto coincide mucho en lo planteado por Maldonado 2023, quien advierte que la IA tiene un gesto de retos de regulación y control, ya que aumenta también la potenciación transformadora de la educación. Desde la teoría sociocultural de Vygotsky, Carrera y Mazzarella 2001, ¿sí?, resalta que la importancia de la mediación docente en el uso de la tecnología da un valor muy colaborativo, muy aprendizativo dentro de esto. Este sentido de la IA debe ser comprometido una herramienta potencial en el aprendizaje, siempre y cuando se inserte en un entorno guiado y reflexivo. Esto implica también rediseñar las evaluaciones y estrategias didácticas,
con el objetivo de promover la ética, la creatividad, el desarrollo de competencias críticas en los estudiantes. Por último, en la última diapositiva, pues tenemos la última dimensión, que es la capacidad de concentración. Estos hallazgos muestran mucho en algunos estudiantes que experimentan dificultades de atención en la utilización de la inteligencia artificial. Otros logran mantener su enfoque, lo que evidencia una influencia variable de esta herramienta en los procesos cognitivos. Esta situación coincide con lo planteado por Rojas et al. 2024, ya que quienes sostienen el uso excesivo de la IA pueden provocar dependencia tecnológica y afectar a la autonomía cognitiva, mientras que el uso inadecuado facilita la organización y un aprendizaje personalizado. Asimismo, desde la perspectiva de la teoría del procesamiento de la información expuesta por Bautista 2021, la atención constituye desde un recurso cognitivo limitado que tiene una gestión estratégica. En este sentido, pues, la integración guiada a la IA en los entornos académicos puede también optimizar el aprendizaje sin comprometer la concentración. Siempre y cuando, pues, oriente hacia la reflexión crítica, la tecnología diseña actividades que fortalecen la autorregulación, limita el uso pasivo de la IA, la capacidad tanto como a los estudiantes como a los docentes. Dado estos aspectos, pues la ética digital garantiza que la inteligencia artificial funcione como un verdadero aliado en el fortalecimiento del aprendizaje autónomo y efectivo. Con toda esta investigación llegamos a las conclusiones, las cuales son que en el presente estudio tuvo como objetivo analizar la influencia del mal uso de la inteligencia artificial en el rendimiento académico de los estudiantes de la carrera de educación básica de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo durante el año 2025, evaluando cómo la utilización excesiva o inadecuada de estas herramientas afectan la autonomía, el pensamiento crítico y el desempeño académico. Los resultados evidencian que un número significativo de estudiantes plantea la IA de manera excesiva para realizar tareas, proyectos, sustituyendo el esfuerzo personal, limitando la elaboración de ideas. Esta práctica restringe la capacidad de análisis, la reflexión crítica y la resolución de problemas, generando dependencia tecnológica y afectando directamente a la calidad y coherencia de los trabajos académicos. Como siguiente conclusión, tenemos que a partir de estos hallazgos se puede inferir que el uso desmedido de la IA no solo impacta en el rendimiento académico, sino va también condicionado en el desarrollo de habilidades cognitivas esenciales como la concentración, la planificación y la capacidad de aprendizaje autónomo. Se observa que los estudiantes que utilizan la IA únicamente como apoyo logran mantener un equilibrio en su desempeño y fortalecer la comprensión profunda de los contenidos, mientras que quienes dependen excesivamente de estas herramientas muestran limitaciones en la creatividad, originalidad y la capacidad del pensamiento crítico. Esto sugiere que la influencia de la IA depende de gran manera en el contexto y de la forma en la cual se integra en las prácticas de estudio y de enseñanza. Por último, tenemos que los resultados reflejan la necesidad urgente de implementar estrategias pedagógicas y políticas institucionales que fomenten un uso ético, responsable y regulado de la inteligencia artificial. Es imprescindible capacitar, es impredecible capacitar a estudiantes y docentes en autorregulación, pensamiento crítico y aprendizaje autónomo, asegurando que la IA funcione como un recurso completamente y no solamente como un sustituto del esfuerzo intelectual. Asimismo, se requiere diseñar actividades y evaluaciones que promuevan la reflexión, la creatividad, el análisis profundo, garantizando que la tecnología fortalezca la adquisición integral de competencias académicas y contribuya al desarrollo de aprendizaje significativo y de calidad. Muchas gracias.